Pues abrimos la sección de televisión, que hoy no es exactamente de televisión. Bueno, sí, porque vamos a hablar de un proyecto que nació en la televisión, una película que se titula Todo el mundo lo sabe, pero que ha triunfado en un festival de cine. Y tenemos aquí a su director, bueno, tenemos a Pepa que no se ha ido. Que no ha triunfado en ningún festival de cine. Sí que has triunfado, Sí. Hemos ido en Calesa. Es verdad. Nos lo hemos pagado nosotras, la Calesa de Málaga. Perdón por la noticia que no le interesa a nadie. Tenemos con nosotros al director de Todo el mundo lo sabe, Miguel Larraya. ¿Qué tal? Hola, ¿qué tal? Muy bien. Alias Larry. Alias Larry. Bueno, y también está la actriz Bárbara Santa Cruz. ¿Qué tal, Bárbara? Hola, ¿qué tal? Estábamos escuchando tu voz y decíamos que tenías una buena voz de radio y resulta que sois compañeros de audiovisual. Sí, aunque realmente no nos conocimos allí. No nos conocimos en la facultad. Porque él es mayor que yo, pero luego tirando del hilo, hablando, y tú estabas 2 años por delante, creo. Creo que sí. Sí. Bueno, pues es el director, una de las actrices del reparto de esta película, que habéis tenido muchísimo éxito en el Festival de Málaga, en Zona Cine, mejor película, mejor guión, mejor actor protagonista, que es Diego Toucedo, alias El Polilla. Eso es. Me sorprende que no te hayan puesto un alias, Bárbara. Alias la pija trepa. Alias la pija trepa. Bueno, también además hemos visto a Bárbara en Málaga porque estabas en Sexo Fácil, películas tristes, que también le ha ido bien. Sí, muy bien, mejor actor Ernesto Alterio. Exactamente. Así que en fin, los mejores actores han sido los de mis pelis. Unos Y yo al ganadores lado. totales. Bueno, ¿qué tal la vuelta del festival? ¿Qué tal ha sido ese subidón? Bueno, el festival ha sido un subidón, pero es verdad que cuando estábamos allí ya hablábamos que hay algo de burbuja en los festivales, que estás como en ese mundo estupendo del cine, de las alfombras rojas, y luego vuelves a la realidad, que es, bueno, que no es tan glamurosa. Bueno, y antes de hablar de lo que va la película, de lo que habla, que es muy interesante, decirnos, porque decíamos que no era una película realmente para cine, que había sido concebida para la televisión. ¿Dónde la pueden ver los oyentes que nos estén escuchando? Pues a partir del viernes que viene, el viernes 8 de mayo, va a estar disponible en internet. Y ahí simplemente si googlean Todo el mundo lo sabe película, seguro que van a llegar a la web de Llanero Films, que es la productora de la película, donde va a estar disponible para todo el mundo. Bueno, pues vamos a hablar de Todo el mundo lo sabe, que es una película, como dice Pepa, con un argumento muy actual sobre una serie de escuchas en un caso de corrupción. Vamos a empezar con el personaje de Bárbara. Yo en mi casa he visto cajas de puros llenas de billetes de 500. Yo he visto cantidades obscenas dentro de cajas de puros. En mi casa. Aparte que, a ver, Eduardo es súper discreto, ¿eh? O sea, que tampoco te creas que el otro se ponía aquí a contar el dinero delante de mí, pero hombre, vivíamos juntos y una tampoco es tonta y a poquito que te fijes, pues esas cosas se ven. Me ha gustado mucho, una tampoco es tonta. Una tampoco es tonta, que en este país hay muchas que no son tontas, pero que a poquito que te fijes han visto muchos billetes de 500 euros. Esta es una película en la que hay escuchas, pero solamente vemos a uno de los que habla por teléfono, que es tu caso, ¿eres tú? Sí, bueno, en el caso de mi personaje sí, porque luego en el caso del resto de los personajes sí que interactúan entre ellos, pero mi personaje es todo una conversación telefónica. ¿Y cómo lo hiciste? Qué difícil, ¿no? Pues mira, esto fue así. Cuando me avisó Larry me preguntó si quería sumarme al proyecto, que fue como 10 días antes de empezar, porque esto fue muy a salta la mata, no porque él no sea previsor, sino porque también los plazos fueron así por parte de Little Secret Film. Me avisó como 10 días antes y me propuso el personaje. A mí me pareció muy interesante la temática y entonces él me dio un tratamiento del guión donde aparecía, pues, ella habla de cómo conoció a Eduardo, ella intenta convencer a la otra persona de que bla, bla, bla. Y entonces lo que hicimos durante 10 días de ensayos fue intentar rellenar ese tratamiento de datos muy, muy concretos que hicieran más verídico el relato, para luego yo poder improvisar. Entonces, o sea, que improvisabas. Bueno, improvisaba al teléfono. Sí, o sea, tú estás con la cámara, o sea, la que te están rodando, y al otro lado del teléfono, ¿quién está? Porque supuestamente claro, hay un periodista que sí te está tirando de la lengua. Bueno, no es exactamente un periodista, hay diferentes personajes con los que habla, pero bueno, sí se podría... Sí, la idea es que no se supiera con quién habla. A mí me gusta que María diga que le parece que es un periodista, ¿sí? Porque la idea es que el espectador
en función de su bagaje, haga una deducción. Yo pensaba que era una policía, o sea, una investigadora que está intentando que testifique, ¿no? O Pues algo así. hay varias. Fíjate. Nosotros no marcábamos claramente. Yo quería que no se supiera claramente quién era, pero podría ser una investigadora, podría ser una policía, podría ser alguien que quiere boicotear a ese Eduardo. Puede ser un enemigo político, un enemigo empresarial. ¿Y por qué surge esta...? Entonces me decías, Larry, que tú estabas al otro lado del teléfono. Esto te cuento. Claro, lo que pasó fue que cuando llegó el momento de rodar, como 4 días antes, yo le dije, Larry, ¿quién va a estar al otro lado del teléfono? Porque claro, en caso de que fuera un guión cerrado, yo me podría hacer un Juan Palomo dejándome los huequitos, pero improvisado era imposible. Entonces nos planteamos la posibilidad de decírselo a otro actor o otra actriz, pero era como muy complicado meterle en el mundo que Larry y yo ya llevábamos creando 10 días. Entonces fue como, Larry, hazlo tú. Era un poco locurón, pero se animó y lo hizo, y aquí tiene mucho mérito Larry porque él estaba a 3 bandas, porque por un lado hacía de mi interlocutor o interlocutora, ponía vocecitas y me decía, sí, entonces Eduardo, ¿qué te dijo? Por otro lado me dirigía como actriz y me decía como, a ver, gírate un poco, favorece más a la cámara, y por otro lado dirigía al equipo técnico. A ver, contrapícame. Entonces ¿Y eso está grabado? Era tripolar. No, la verdad es que no. La verdad es que no teníamos making of. Era un equipo muy pequeño y no teníamos making of. Pero sí, fue una labor. Y luego muy interesante, yo creo que como experiencia, sí. Muy chula. Y yo creo que un mérito también de Bárbara de tener un compañero de reparto sin ninguna dote actoral y dar una interpretación tan buena, pues es bastante Es tremendo, meritorio. porque además luego también tienes todos los matices de las pijas. O sea, yo pienso en Cristina, en Rosalía, en esas mujeres que tontas no son, pero que has sacado perfecta. El por Dios, o sea, hay unos por dioses tremendos, ¿eh? Sí, la verdad es que intentamos, con el poco tiempo que teníamos, construir un personaje lo más creíble posible. También trabajamos ligero acento de Santander, con expresiones de Santander, porque ella era de allí. Y sí que, ya que iba a ser improvisación, intentamos antes de rodar tener una imagen muy clara de este personaje. Y al otro lado de los pinchazos, bueno, no al otro lado de tus pinchazos, pero que también hay otra conversación, que es a la que hacíais mención. Está el personaje de Diego Tucedo, que es un delincuente de poca monta, que ha coincidido en la trena pues con este delincuente de cuello blanco que ahora estamos tan acostumbrados a ver. O sea, no te vas a creer a quién me metieron de compañero de celda, tío. A un tipo famoso, macho. ¿De los de la tele esto? Sí, pero estos que salen en los telediarios, tío, en los periódicos. O sea, pero un tipo famoso, de estos de las finanzas, tronco. Pues yo qué sé, tío, el pavo dice que, ¿A qué se dedica? que le traicionaron y que no sé qué polla. El pavo, no sé, me lo explicó, pero yo no lo entendí muy bien, macho. Es una especie de conseguidor o algo así. ¿Como un camello? Sí, es una especie de intermediario entre peña con pasta, tío, y políticos y empresarios y movidas así, tronco. O sea, el pavo consigue, yo qué sé, licencias. Está muy bien lo del conseguidor, el camello. O sea, el conseguidor es la manera que se llama en una parte, en un estrato social, y camello en otro. Sí, esta ocurrencia no me la voy a atribuir porque la encontré en una columna de Manuel Javois. De hecho, cuando estaba escribiendo el tratamiento, quería buscar un ángulo interesante de los temas de corrupción y acudí a las columnas de Javois, que a mí me gustan y que recordaba que tenían este tipo de ángulos. Y esa de hecho tiene una que se llama Camellos, creo recordar, que hace ese tipo de análisis, me gustó mucho. Y de ahí nació un poco incluso la relación de Diego Tucedo con el personaje de Eduardo. ¿Y por qué? ¿Por qué retratar? Porque ese es un retrato de la corrupción como un puzzle, ¿no? Son fragmentos, ver un poco cómo todo está corrupto. O sea, en realidad todos, desde el periodista, que es también un pringao, o sea, todo el mundo abusa, todo el mundo utiliza. ¿Por qué ese tratamiento? Bueno, la idea era intentar contar un punto de vista según el cual yo creo que el centro de esas noticias de corrupción igual son como el punto más negro de la sociedad, pero que hay todo un ecosistema que se va como haciendo gris y probablemente al otro extremo hay gente completamente blanca, pero a mí me interesaba esa gente que está en el gris intermedio, ¿no? Que no es el centro, que no están plenamente corruptos, no es el tío que va a la cárcel, pero que pertenecen a la misma sociedad y que, bueno, a veces son listos, a veces son tontos, a veces son honestos y muchas veces no lo son. Y hay una visión un poco pesimista en el sentido en el que, pues eso, o sea, todos somos malos o todos tenemos ese lado medio gris, medio negro, ¿no? Tirando a negro. Así es como ves la política y cómo se ve el periodismo.
¿De verdad lo ves así? No, yo insisto en que creo que hay gente que es completamente blanca. No quiero generalizar, pero me parece que para una película en un thriller de cine negro, pues es más propio que los personajes sean grises y que tengan sombras en su personalidad. No creo que sea general, creo que hay periodistas muy honestos, incluso hombres de negocios muy honestos, pero igual para hacer una amantes película de muy género, honestas. Sí, pero igual para hacer una opositoras película de muy género, honestas. no es tan interesante. Y me parecía más interesante, sobre todo en una época que muchas veces todos nos indignamos mucho, y creo que está bien también pensar como en nuestros propios, hacer una reflexión sobre nuestras propias responsabilidades y decir, bueno. Sí, porque es un poco recuerdo cuando se estrenó Buenas noches y buena suerte, que todo el mundo te identificas con los buenos, lógicamente, o cuando hablas de que alguien pega en el colegio siempre piensas que pegan los hijos de los demás. Pero a mí me parece interesante que tú hagas esta película, los periodistas no salen especialmente bien parados, tú vienes de una familia de periodistas. Sí. Entonces, también, ¿qué idea tienes tú del periodismo? Bueno, yo creo que el personaje de Jorge para mí es un reflejo más de compañeros de generación. Hablábamos de la situación laboral que sufren los periodistas de mi generación. Ahí Jorge se parece más a eso que a la generación de mis padres. Pero sí que yo creo que de esa familia de periodistas lo que viene es un interés por la actualidad. Esta película surge de un interés por lo que leo en los periódicos, por leer los periódicos, por estar pendiente de los medios de comunicación, de la información general, y yo creo que eso es sobre todo lo que me ha influido. Y luego también yo creo que el interés por qué hay detrás. La verdad es que yo en ese sentido no he conocido mucho de la trastienda del periodismo, pero probablemente sí que me ha generado interés, ¿no? Claro, es que hay un momento en el que un personaje le da a otro como unos papeles de Bárcenas, ¿no? O sea, que evidentemente todas las filtraciones son interesadas, y que eso es verdad, uno ve, qué bonito titular, qué cosa tan interesante, pero cómo ha salido, en qué cloaca se han encontrado, en qué parking, ¿no? Entonces, en esta película desmitificas mucho eso, cuando iba seguramente que Pepa a decir que la culpa la tiene Aaron Sorkin, sí, exactamente, de que el periodismo parezca tan maravilloso, y tú en cambio me conoces bien. Claro, no, en cambio tú le das un enfoque totalmente pulgoso. Sí, yo creo que que el periodismo de investigación se cuenta poco cómo se investiga. O sea, ya lo digo como mero consumidor de ese periodismo. A veces te cuentan, sí, hay esto, no sé quién ha hecho tal, pero pensamos, bueno, y tú para conseguir esto, la gente te lo regala, tienes que dar algo a cambio, ¿por qué te dan esto y no esto otro? Son preguntas que yo me he hecho siempre y que me gustaba que se planteara al espectador que viera la película. Bárbara, ¿y tú que has hecho audiovisual? ¿Tú por qué hiciste audiovisual y no entraste directamente en la escuela de interpretación? Pues fue un consejo familiar, realmente. O sea, a mí siempre me gustó el cine, y mi abuelo también publicaba en prensa, él fue poeta, y sí que es verdad que en mi casa no había nadie que se dedicara a las artes escénicas y lo veían muy arriesgado. Entonces, como a mí me gustaba mucho el cine y soy fácil de convencer, me animaron a estudiar comunicación audiovisual, y luego me encantó y la terminé por eso. Con matrículas, nos ha dicho. Off the record. O sea, que eras súper buena estudiante. Y entonces, ¿tú te ves dirigiendo? Ya he dirigido alguna cosita. El año pasado dirigí una obra de teatro en el Fringe, en el festival es verdad. Que hacen en las naves del Matadero del Español. Y bueno, ¿por qué no? Sí, puede ser. Y no se sufre, es que claro, esta es una película muy arriesgada, ¿no? O sea, es una película que tiene una forma de narrar, que no tiene una tensión... Que hay poco cine político, o sea que generalmente vemos el cine político en este país, o con connotaciones políticas más que cine político, que surge en los márgenes más que en la industria. Es complicado. Yo creo que sí. Yo creo que una de las cosas que me daba a mí este proyecto Little Secret Film por Calle 13 era que, nos daban libertad creativa total. Y eso hacía que nos pudiéramos plantear una forma narrativa más arriesgada, investigar en cosas que luego, si sirven, puedas utilizar en proyectos más comerciales, pero también, además, tratar temas y tonos que es más difícil ir a plantear a una productora o a una cadena, porque pueden pensar que, esto es delicado. Y mi idea era precisamente demostrar que se pueden tratar de una forma en que le gusten a mucha gente. Y mi sensación es que con la película he tenido respuesta de gente de diferentes, ideologías o diferentes tendencias políticas bastante positiva. Creo que no es partidista, que no es maniquea, y me gustaría que de esa forma también se perdiera el miedo a producir
cine con connotaciones políticas. Tu anterior película fue con Telecinco. Sí, sí, sí. Quiero decir, es un gran cambio. Nada que ver, nada que ver. Yo creo que también las dos películas son distintas en su ambición. Una era una película con una ambición industrial, como de sumarse a una cierta industria de contenido adolescente que tiene que ver con la televisión y con las series, que además la propia película hablaba de esa industria del contenido adolescente, o sea que lo hacía de forma muy consciente. O sea que a ti te gusta enfocar a las tripas. Sí, la verdad es que sí. Y las dos pelis tienen que ver con los medios de comunicación. En aquella se hablaba de las revistas para adolescentes y del cotilleo, y aquí hablamos de otro tipo. Yo creo que los medios de comunicación... Te digamos, han marcado. Sí, por defecto familiar probablemente me interesan, sí. Bueno, es que claro, es interesante ver lo que hay detrás, y lo que tiene, es curioso en tu carrera es que eres muy desmitificador. Bárbara, ¿qué vas a hacer después? ¿Qué tienes en el horno? Pues estuve en enero terminando de rodar Barcelona nit d'hivern, que es la segunda parte de Barcelona nit d'estiu, que es una comedia romántica que dirige Dani de la Orden, que es un director prodigio la primera película la rodó cuando tenía 23 años y en esta pues creo que tenía 25. Y hemos rodado la segunda parte en enero y eso es lo que tengo. O sea que a ti no te da ningún miedo, tú te lanzas con jóvenes maduros y de todo. Sí, claro que sí. Es que si la persona tiene talento y el director es listo y es interesante y tiene un buen material entre manos, la edad es lo de menos. Bueno, pues estaremos muy pendientes de que vuestra película, todo el mundo lo sabe, salga en Filmin para poder verla. Así que Larry La Raya, que es un poco redundante, y Bárbara Santa Cruz, muchísimas gracias. Están también nuestros compañeros de cadenaser.com, los de multimedia, porque como Larry trabaja en You como realizador, pues hemos grabado la entrevista en vídeo, y luego si quieres pegarles, pues mira, están Roberto y Bea, que se dejan... Revisar el montaje. Revisar el material. Haremos el montaje del director. Bueno, pues cerramos ya por hoy la Script. Muchísimas gracias, chicos. Felicidades y mucha suerte. Muchas gracias a vosotras. Muchas gracias. Hasta luego. Hasta luego.